Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Diego Videla. Yo voy a estar a cargo de la materia Organización y Conducción Empresaria. Vamos a estar cursando los días jueves. Yo, bueno, ya hice mi presentación a través de la plataforma y ahí también están las condiciones de cursado. Rápidamente les explico que yo voy a estar grabando las clases, las voy a estar subiendo, voy a estar enviando el enlace de YouTube a través de la plataforma para que ustedes puedan acceder y puedan verlas las veces que quieran. La idea es que ocupemos las horas más que nada para consulta. Podemos hacer a lo mejor cada 15 días algún meet a través del cual nosotros nos comuniquemos en tiempo real y puedan hacer las consultas que quieran, y por mientras pueden ir enviando cualquier consulta que tengan a mi casilla, o mejor lo manejamos a través de los foros, para que bueno, todos puedan ir accediendo a, eh, a las consultas de los compañeros, que siempre pueden servir para evacuar dudas propias. Bueno, como la idea es ocupar este tiempo para el dictado de la materia, no voy a dar muchas vueltas más. Vamos a arrancar con el módulo 1, ¿sí?, de la materia, que es un módulo de planificación estratégica, ¿sí? Bien, los temas que vamos a tratar en primer instancia es una definición de planificación, ¿sí?, cuál es la importancia y algunas características más, como críticas a la planificación, los propósitos, ¿sí?, y los pasos para planificar. Posteriormente veremos rápidamente lo que es una matriz de Ansoff. Y por último está el modelo estratégico de éxito, que yo un poco lo voy a dejar eso para que lo lean ustedes, porque bueno, es un desarrollo un poquito a través de una analogía que está bueno que lo puedan leer ustedes del material, y bueno, y podamos avanzar eso por ahí. Yo más o menos voy a hablar un poquito de qué se trata, pero no les voy a adelantar mucho, ¿sí? Me voy a concentrar más en los otros dos puntos. Bueno, como primera medida tenemos que, de alguna manera, la planificación la tenemos que contextualizar dentro de un proceso del cual forma parte. La planificación está inserta dentro de lo que es el proceso de administración, proceso administrativo, eh, y es la primera etapa de este proceso, que está dividido en cuatro etapas, ¿sí?, como vemos a la izquierda, ¿sí?, las cuatro funciones específicas de la administración, o lo que yo suelo llamarle el proceso administrativo, que es planeación o planificar, organización o organizar, dirección, dirigir, y controlar, ¿sí? Básicamente estas cuatro etapas son las que a nosotros eh, nos definen el ciclo de una empresa, desde la planeación básicamente de sus objetivos, la organización, que tiene que ver con el reunir los recursos necesarios para cumplir los objetivos que planeamos, la dirección, que tiene que ver con coordinar todos estos recursos para el logro de esos objetivos planteados al principio, y por último el control, que es medir las diferencias que hay entre los resultados obtenidos y lo que planificamos, y por supuesto si hay errores en defecto, digamos que los resultados son menores, vamos a, a ver en dónde cometimos el error, si en cuál de las etapas, si en la misma etapa de planificación, la organización, la dirección, o si hay errores digamos por exceso. Lo más probable es que, quiero decir, que los resultados hayan sido mucho mayores a lo que planificamos. Probablemente el error esté en planificar, pero básicamente es buscar, con el control, es medir las diferencias entre lo planeado y lo logrado, ¿sí? Otro proceso simplificado que podemos utilizar, un proceso de 3 pasos, pero que básicamente es lo mismo: planificar, ejecutar y controlar. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo, antes de ir a la acción, voy a planear cómo lo voy a hacer. Posteriormente, una vez que ya esté todo dentro de lo mayor posible planificado, voy a ejecutar esa planificación y después voy a controlar resultados, ¿sí? Yo siempre me quedo con el proceso administrativo, que es un poquito más completo, ¿sí?, que este proceso simplificado. ¿Qué es la planificación? Básicamente, acá en el material presentamos tres en realidad definiciones, ¿sí?, entre ellas la de Kunz y O'Donnell, ¿sí?, que son dos autores clásicos de administración.
y bueno, Steiner, y una definición más, que es una definición más simplificada y corta. Las voy a ir leyendo rápidamente, no me quiero detener tanto en la lectura de las definiciones, ¿sí? La primera definición es: la planificación es el proceso de establecer metas y elegir los medios para alcanzarlas. Un poquito incluye esta administración la parte de la organización, ¿sí? Kunz y O'Donnell dicen: planificar es decidir por anticipado qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién lo va a hacer. Llena el vacío entre dónde estamos y dónde queremos ir. Es el proceso de seleccionar y relacionar hechos con el fin de prever y formular actividades que se suponen necesarias para lograr resultados deseados. Bueno, básicamente acá la aclaración que más me gusta es establecer una diferencia entre dónde estamos y dónde queremos estar. Entonces, yo lo que voy a planear es justamente el camino a seguir desde donde estoy parado hoy hacia donde yo quiero llegar. Steiner dice que la planeación es un proceso que comienza con el establecimiento de objetivos, define estrategias, políticas, planes detallados para lograrlos, es lo que establece una organización para poner en práctica las decisiones e incluye una revisión del desempeño y retroalimentación para incluir un nuevo ciclo de planeación. Bueno, esta definición lo que incluye es algunos tipos de planes, ¿sí? Menciona objetivos, estrategias, políticas, planes, metas. Habla de un proceso que comienza con estas planificaciones, ¿sí? Y lo más importante que tiene esta definición es el tema de la retroalimentación, que nos lleva a incluir un nuevo ciclo de planeación. Un poco el concepto de continuidad. La planeación es un proceso continuo, es un proceso que no termina nunca, ¿sí? No es que yo planifico y después voy a ir a la acción, a ejecutar, y el resto de la vida de la empresa va a ser ejecución. No, la planificación es constante, ¿sí? A medida que se van cumpliendo los objetivos, se van planeando objetivos nuevos también. En el camino los objetivos van cambiando porque se van abriendo nuevas oportunidades, porque la razón de ser de la empresa, la razón de ser me refiero a que hacia dónde va la empresa, ¿sí? Va cambiando, ¿sí? Se van modificando, entonces los objetivos, incluso los principales objetivos de la empresa, que son la misión y la visión, que son los objetivos a más largo plazo y más trascendentales, pueden llegar a cambiar en algún momento, ¿sí? Porque la empresa va mutando y se va adaptando a un ambiente que cada vez es más dinámico. Planificación formal e informal, ¿sí? ¿A qué se refiere con planificación formal e informal? Bueno, que siempre hay una planificación que tiene que ver con con los objetivos últimos de la empresa, que tiene que estar formalizado, es decir, que tiene que estar llevado a un documento, que tiene que ser conocido por todos los empleados. Y hay una planificación informal que a veces no se traslada a documentos, pero que bueno, siempre tenemos que tratar de que esa planificación informal no sea trascendental, porque tiene que ver más con el día a día, ¿sí? Pero de todas maneras siempre es importante por lo menos informarlo y dejar claro lo que nosotros las decisiones que vamos tomando en el día a día, ¿sí? Entonces, ¿qué significa planificar? Bueno, 3 características, ¿sí? Es una función preejecutiva, que quiere decir que es una función que antecede a la acción. Si yo antes de ejecutar, antes de ir a la acción, planifico. Esto está antes de cualquier acción. Esto un poco en la teoría, ¿sí? A ver, la realidad de las empresas dice que muchas veces las empresas arrancan sin una planificación. Y eso no quiere decir que no se puede planificar, porque al ser una función preejecutiva, si yo ya ejecuté no puedo planificar. No, la realidad es que muchas empresas arrancan por necesidad, empiezan con una actividad, les empiezan a ir bien y bueno, empiezan a tomar un camino, pero lo importante es en algún momento parar la pelota y empezar a planificar para marcar rumbos, porque muchas veces ese camino que la empresa toma en el día a día no tiene un rumbo fijado y nos puede llevar a un mal puerto. La idea es poder en algún momento parar la pelota y convertir esto sí en una función preejecutiva, de decir, bueno, a partir de ahora todo lo que hagamos va a estar dentro de esta planificación, vamos a ir hacia ese lado, antes de seguir ejecutando vamos a planificar. Es un proceso continuo, un poco lo que dije recién, porque en la medida en que nosotros vamos cumpliendo nuestros objetivos, volvemos a planificar. Así como decía al principio con
el proceso administrativo, que era planificar, organizar, dirigir y controlar, ese proceso en sí es continuo, ¿sí? Yo planifico, organizo, dirijo y controlo, y cuando controlo observo si hay desviaciones y corrijo, tomo decisiones para corregir. De esta manera, yo lo que voy logrando es que voy mejorando cada vez más esta mejora continua, y voy planificando nuevos objetivos siempre en vistas de crecer, ¿sí? Que los nuevos objetivos sean cada vez mayores. Bien, es una función de todos, quiere decir que la planificación no es exclusiva de la alta dirección, no es que solamente el dueño de la empresa, el gerente general o el CEO de la empresa va a planificar. La planificación nos tiene que incluir a todos, tiene que incluir todos los niveles jerárquicos, tiene que incluir todas las áreas de la empresa, en todas las áreas funcionales tiene que haber una planificación. Los empleados deben participar de esa planificación, deben tener sus propias planificaciones, no solamente recibir como órdenes esta planificación a seguir, sino que ellos también deben tener sus propias planificaciones de sus tareas, de sus trabajos, de sus objetivos. Tienen que tener objetivos bajados de arriba, pero también tienen que tener objetivos propios. Entonces es una función de toda la organización, no es exclusividad solamente de la alta dirección. Importancia de la planificación en las organizaciones. Bueno, sin planes, en primer lugar, sin planes los gerentes o administradores no sabrían cómo organizar y o asignar el personal y otros recursos. Un poco el continuo que hablábamos de el proceso administrativo, ¿sí? A ver, ¿cómo voy a organizar, cómo voy a juntar yo los recursos si no conozco de antemano cuál es el objetivo a cumplir? Supongamos, vamos a hacer una analogía con un viaje. Yo estoy planificando, me quiero ir de vacaciones, ¿sí? Y elijo un lugar. Para poder irme, yo tengo que juntar un montón de recursos y tengo que saber cuánta plata voy a necesitar, cuánto combustible voy a gastar si me voy en auto, o cuánto me va a salir el pasaje si me voy en colectivo, cuántos días voy a estar, cuánto voy a gastar en comida, cuánto voy a gastar en estadía, si me voy a ir a una casa, a un hotel, a un departamento o a un camping. Bueno, todas esas cosas yo necesito tenerlas planificadas para poder organizarlas, ¿sí? Para poder juntar los recursos que yo necesito. Si yo no lo planifico, no sé con cuántos recursos voy a necesitar. Puedo salir sin planificar de vacaciones y me puedo quedar sin plata a la mitad de las vacaciones, o puedo llevar un montón de dinero que no necesitaba y poner en riesgo de que me roben ese dinero. Un montón de cosas pueden pasar, ¿sí? Bueno, es una analogía rápido. Yo no puedo organizar sin planificar previamente. Probablemente no lleguen a tener claro qué organizar. Bueno, es un poco más de lo mismo, ¿sí? Si yo no planifico, ¿qué voy a organizar? A ver, supongamos, yo arranco una empresa sin planificar, sin saber a dónde quiero llegar, sin saber lo que quiero necesitar, y voy a empezar con 2 o 3 empleados o colaboradores, y la verdad que no sé si necesito 2, 3, 5, 10, si yo no planifico, si yo no tengo en claro a dónde quiero llegar, si no tengo en claro cuál es el servicio que quiero prestar, si yo no sé... si yo no saco cuentas de cuánto espero ganar, cuál va a ser mi venta, yo no proyecto, todo eso no lo puedo tener en cuenta, no puedo organizar. Voy a hacerlo como pueda, y lo más probable es que ese como pueda no sea bueno, ¿sí? No esté prestando un buen servicio, un buen producto. Por eso es tan importante planificar de antemano y saber hacia dónde vamos a ir. No podrán dirigir con confianza ni esperar ser seguidos. ¿Por qué? ¿Cómo voy a marcar yo el rumbo si no sé cuál es? Si yo, para liderar equipos de trabajo, para liderar mi empresa, necesito saber hacia dónde voy, y la gente me tiene que ver convencida de que voy hacia allá. Si no, yo no puedo convencerlos de que vengan conmigo, ¿sí? El liderazgo es fundamental para poder generar confianza en los dirigidos y en los seguidores, ¿sí? No alcanzarán sus metas ni saber cuándo y dónde se produjeron los desvíos. Bueno, si yo no sé dónde quiero llegar, ¿cómo sé si llegué? Si yo no me propongo, si yo no tengo planificado lograr, qué sé yo, por ejemplo, decir, bueno, obviamente saliendo de la misión y la visión, que son los planes principales hacia donde yo me voy a dirigir, son mis planes trascendentales, que es lo que yo quiero lograr por este paso en el mundo empresarial. Yo en el medio voy a ir
planificando distintos objetivos, ¿cómo decirlo?, intermedios, no quería repetir la palabra, pero voy a ir planificando gradualmente distintos objetivos, mediante los cuales voy a estar de alguna manera marcando ese camino, y les voy a ir diciendo a la gente que trabaja conmigo hacia dónde vamos, ¿sí? Siempre comunicándolo, es muy importante comunicarlo, ¿sí? Bien. Entonces, continuamos. Propósitos de la planificación. O sea, ¿con qué fin uno planifica? Bueno, en primer lugar, la planificación muestra un esfuerzo coordinado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al planificar, primero que deberíamos, como decíamos recién ahí, la planificación es parte de todos, no es que solamente es exclusividad de los mandos altos, ¿sí? Entonces ya es una cuestión inclusiva, incluye a toda la organización. Pero a la vez, la planificación nos ayuda a nosotros a aunar esfuerzos hacia un mismo lugar, ¿sí? Porque estamos, por lo menos, no necesariamente todos de acuerdo. Lo importante sería que estuviéramos todos de acuerdo, ¿sí?, con nuestros objetivos. Por eso es importante que se incluya a todos al momento de planificar. Pero aunque no estemos de acuerdo, todos lo conocemos. Entonces el esfuerzo de alguna manera es mancomunado hacia el mismo lugar, ¿sí? Es un esfuerzo coordinado. Reduce la incertidumbre, claramente, porque acá vuelvo a poner el ejemplo del viaje. Yo puedo salir de viaje en auto sin un rumbo determinado, ¿sí? O supongamos que sí, que el rumbo lo conozco, pero no he planificado la ruta. Entonces yo voy a salir por la primera ruta que encuentre sin saber exactamente si voy en la dirección correcta. Esto es lo mismo cuando yo no planifico mis acciones en una empresa, nunca sé si voy en el camino correcto. Entonces es muy importante que ese camino esté marcado y esté de antemano planificado, ¿sí? Valga la redundancia. La planificación reduce las tareas redundantes y costosas. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas no se van a hacer dos veces. Si cada uno sabe lo que tiene que hacer, si hay un cronograma de tareas a realizar, si hay un ordenamiento de las funciones que cumple cada uno, y además hay objetivos claros e indicaciones claras de cómo ir cumpliéndolos, no va a haber repetición de tareas, no va a haber gente haciendo lo mismo, ¿sí? No van a haber personas realizando la misma actividad o haciéndola dos veces, porque va a haber comunicación, porque todos vamos a conocer perfectamente dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué se dice costosas? Bueno, porque obviamente hacer las cosas dos veces es doble costo, ¿sí? Cada actividad tiene un costo y repetirlas es duplicarlas, ese costo, ¿no? Finalmente, la planificación establece los objetivos o las normas que se emplearán para ejercer el control. Bueno, básicamente en la misma planificación se propone cómo se va a controlar, ¿sí? Yo planifico los controles incluso. Entonces yo digo, bueno, yo voy a ir estableciendo objetivos a más largo plazo, a más corto plazo, y voy a establecer objetivos a mediano y plazo más cercano, digamos. Ya dije corto plazo, en realidad lo que quería decir largo, mediano y corto plazo. A través de los objetivos de corto plazo yo los voy a ir controlando, ¿sí? A ver si voy llegando. Por ejemplo, yo me pongo un objetivo anual de unas ventas de 1.000.000, ¿sí? Perdón, para hacerlo más fácil y más redondo, 1.200.000 dólares para ser más optimistas. 1.200.000 dólares digo que tengo que vender en el año. Entonces yo, sabiendo que tengo que vender 1.200.000 dólares en el año, puedo promediar y decir, por mes tengo que vender 100.000 dólares, ¿sí? Ok, para vender 100.000 dólares por mes lo tengo que dividir en 30, tengo que vender 3.000 en 20, porque son 20 días hábiles, tengo que vender 5.000 dólares por día. Ok, o supongámoslo por semana, dijimos 3.000 dólares por semana van a ser 3.000 dólares, dije, sí, no, está bien, 300.000 eran 1.200.000, 100.000 por mes, dividido 20, 5.000, claro, por semana son 25.000.
¿sí? $25.000 por semana. Ok, la primera semana vendí 20.000. Bien, me faltaron 5, la semana que viene los tengo que recuperar. Entonces ya empiezo a buscar estrategias o formas de recuperar o superar esos 25.000 de esta semana. Voy a tener que llegar a 30. No llegué a 30, llegué a 25. Bueno, la semana que viene tengo que hacer los 30. Y así tengo que ir proponiéndome hacer controles intermedios para, obviamente ya planificados, para yo ir, no sé si motivándome, pero de alguna manera obligándome a cumplir esos objetivos. Bien, ideas erróneas sobre la planificación. La planificación inexacta es solo una pérdida de tiempo para los que dirigen. Esto es completamente falso, ¿sí? La planificación inexacta posteriormente, lo que yo decía al principio, posteriormente nos ayuda a mejorar. Lo más probable es que yo en la primera planificación que haga me pueda equivocar, pero aprendo, ¿sí? Aprendo, por lo menos me marcó un rumbo y seguramente me esforcé por obtenerlo. Si supongamos yo fui demasiado optimista en planificar, me esforcé mucho y no llegué y me frustré, pero me doy cuenta que la planificación fue inexacta. De todos modos, el esfuerzo estuvo y me obligó a ir hacia ese lugar y me marcó el camino, ¿sí? Si por otro motivo el camino estaba mal, estaba errado, había planificado mal yo el camino, bueno, también aprendo, ¿sí? Si yo no hubiese planificado inexactamente, no me hubiese dado cuenta que ese no era el camino, ¿sí? De cualquier forma, aunque la planificación sea errónea, sirve porque nos va marcando el camino correcto. Por prueba y error lo logramos. Entonces siempre es preferible planificar que no planificar, ¿sí? Es preferible una mala planificación que la falta de planificación. La planificación va en contra del cambio. Esto es un error gravísimo. No es que la planificación no me permita a mí salirme de ese camino. Yo tengo que ser lo suficientemente flexible, sobre todo en los tiempos que vivimos, sobre todo en el país en el que vivimos, para yo poder cambiar el rumbo y siempre tener planes alternativos, ¿sí? Y los planes alternativos también tienen que estar planificados, porque por ejemplo yo voy por la ruta en camino en mi viaje, ¿sí? Y me encuentro con un corte. Si yo no planifique una ruta alternativa, lo más probable es que pasen dos cosas: o agarre, también que hoy es mucho más fácil, ¿no? Con un GPS, pero o agarre una ruta incorrecta como alternativa y me equivoque, o me frustre y me tenga que volver a mi casa. Esto es lo mismo. Siempre tengo que tener el famoso plan B, ¿sí? En caso de que no ocurran las cosas como yo quiero. Pero eso no quiere decir que la planificación vaya en contra del cambio, todo lo contrario. La planificación a veces, un caso muy común, lo que ha pasado ahora con la pandemia, a veces nos exige dejar de lado un montón de cosas que se planificaron y empezar a armar otras cosas, planificar otro tipo de cosas. Lo importante es no ser rígido uno y decir, no, esto es lo que planifiqué, esto lo tengo que lograr. A ver, yo planifiqué ventas presenciales, yo tenía mi negocio y vendía, hacía atención al público, ¿sí? De forma presencial, como se hacía tradicionalmente. Y de golpe yo planifiqué que este año iba a vender otra vez $1.200.000 de forma presencial y tenía como alternativa o no lo hacía, supongamos, no hacía el ventas, el e-commerce, como había mucha gente que todavía no lo hacía, y de golpe me encontré con la pandemia y tuve que empezar a implementar el e-commerce, tuve que cambiar, tuve que hacer un viraje. No voy a llegar a esas ventas, pero puedo llegar a esas ventas a través de un plan B, que es empezar a vender a través de internet, empezar a hacer delivery que no tenía. Bueno, un poco de eso se trata. No quiere decir que la planificación, si yo planifiqué vender de esa manera, lo tenga que cumplir a rajatabla. No, me puedo adaptar. Sí, puedo buscar alternativas y siempre lo mejor sería que tengamos esas alternativas de antemano planificadas. Y bueno, un poco esto, la planificación reduce la flexibilidad, es más o menos lo mismo, no es real, ¿sí? La planificación, la flexibilidad también debe estar planificada, debe ser parte de mi planificación. Yo debo planificar ser flexible. Bueno, si yo sé que hay cosas que existe un determinado riesgo de que no ocurran como yo quiero que ocurran, tengo que tener esa flexibilidad y debo planificar de antemano hacia dónde me voy a mover dentro de mis planes para poder lograr mis objetivos. Incluso hasta puedo variar mis objetivos, ¿sí? No necesariamente la forma de alcanzarlos, sino también el objetivo en sí.
Factores de contingencia en la planificación, que tiene que ver, ¿qué quiere decir factores de contingencia? Son factores que hacen, hacen que la planificación cambie en determinados momentos o en determinados sectores de la empresa. En primer lugar, el nivel de organización. No es lo mismo la planificación, como hablábamos recién, de los mandos altos, que es una planificación más estratégica. Justamente planifican la estrategia de la organización, como por ejemplo en qué mercado se va a mover, en qué productos se van a lanzar al mercado, ¿sí? Qué segmentaciones se van a hacer, cuáles van a ser los socios estratégicos, qué proveedores se va a usar, ¿sí? Como planificaciones operativas que tienen que ver, podemos tener planificaciones, digamos, más funcionales que operativas, como por ejemplo ya empezar a planificar una estrategia de marketing. Si es una empresa grande, claramente va a estar dividida en funciones, en áreas funcionales. Entonces vamos a tener una estrategia de marketing, una estrategia de administración, una estrategia de contabilidad, una estrategia de ventas, una estrategia de recursos humanos, ¿sí? Todas esas estrategias, si bien son diferentes, están en un distinto nivel de organización que la estrategia general, van a tener que estar conectadas con esa estrategia general, sí o sí. ¿Sí? Porque esos son como los planes intermedios que me van a llevar a mí a cumplir esa estrategia general. Y por último está la estrategia, la planificación operativa, que tiene que ver con la planificación del día a día, ¿sí? De los empleados, ¿sí? Ya del jefe de línea, del empleado operativo, ¿sí? Cómo planifica sus actividades, cómo planifico qué acciones va a realizar para poder ir logrando los objetivos del área y posteriormente los objetivos de la organización, ¿sí? Por otro lado, el grado de incertidumbre ambiental, la incertidumbre hoy más que nunca hace que las planificaciones cambien, varíen. Lo que decíamos un poco recién, primero que nada no es lo mismo planificar con certidumbre que con incertidumbre. Siempre al planificar con incertidumbre seguramente yo voy a tener en cuenta un montón de aspectos y un montón más de planes B para yo poder anticiparme a cuestiones que pueden llegar a ocurrir. Pero además yo voy a probablemente ante la incertidumbre tener que virar mi estrategia en un determinado momento, ¿sí? Porque esa incertidumbre, disculpen, no sé qué pasó, ahí retomamos. Esa incertidumbre en algún momento se va a cumplir y va a ocurrir que las condiciones del mercado cambian y yo voy a tener que estar preparado para responder. Y la duración de los compromisos futuros tiene que ver más que nada con el plazo al que yo voy a planificar, ¿sí? Yo, por ejemplo, hoy me embarco en un compromiso determinado, por ejemplo, tomo un préstamo, ¿sí? Y tomo un préstamo a 3 años. Bueno, la decisión que yo tomo hoy va a tener un impacto, ¿sí? De acá a 3 años. Durante esos 3 años va a tener un impacto en la actividad de la empresa en dos formas. Uno, en los costos, porque yo voy a tener que estar pagando esa financiación, pero además probablemente esa financiación que yo pedí, por ejemplo, para una máquina, también me va a permitir a mí producir mejor. Entonces, los planes que yo haga en cuanto a esos costos que voy a asumir durante 3 años, van a determinar que los planes sean a 3 años. No sé si soy claro. Digo, la duración de los compromisos que yo asumo a futuro, como dice ahí, van a determinar la duración de mis objetivos, a qué plazo voy a yo planificar, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las críticas más comunes a la planificación? Un poco esto tiene que ver lo mismo que decíamos recién con el primero, con la flexibilidad. La planificación puede generar rigidez. Yo estoy de acuerdo y no. En realidad la planificación no genera rigidez. Las personas se rigidizan, ¿sí? Si una persona, un responsable de planificar, se aferra demasiado a los objetivos que puso, se puede volver inflexible, pero no necesariamente la planificación tiene que serlo, ¿sí? Es importante por eso planificar la flexibilidad, planificar estos cambios y tener alternativas a mi plan de acción. Como segunda crítica, no es posible hacer planes para un ambiente dinámico. Bueno, es parte de lo mismo, esto no es real. Los ambientes dinámicos muchas veces generan planes la necesidad de generar planes a más corto plazo, pero eso no quiere decir que no se pueda planificar, ¿sí? Cuando el ambiente es muy dinámico, yo tengo que tratar de no hacer una planificación. Por ejemplo, a ver, un ejemplo muy claro. En nuestro país, Argentina, no es lo mismo planificar en Europa
que se puede planificar a lo mejor a 10 años, donde hay una estabilidad económica, donde hay una estabilidad de la moneda, donde bueno, en general la economía es mucho más estable que acá. Acá en Argentina planificar a 10 años es prácticamente una locura. ¿Sí? El largo plazo acá en Argentina no pasa de los 3 años. ¿Por qué? Porque los ambientes son mucho más dinámicos, mucho más inestables, pero se puede planificar igual y hay que planificar igual. Los planes formales no pueden ser sustitutos de la innovación y la creatividad. Eso es real. Yo en el medio, como les decía al principio, mi negocio puede virar hacia otro lado, se me puede presentar una oportunidad en la cual yo, aplicando la creatividad, tengo una idea nueva, saco un producto excelente y lo tengo que aprovechar y tengo que virar la estrategia de mi empresa hacia ese nuevo producto. Ahora bien, lo que no puede pasar es que la innovación y la creatividad sean digamos, lo único que me guían. ¿Sí? No pueden ser lo único que me guían, porque si no, yo voy a vivir siempre improvisando. Yo tengo que tener un plan de acción incorporando la innovación y la creatividad como parte de mi cultura organizacional. ¿Sí? Ahora bien, el camino a seguir tiene que estar marcado de antemano. Si yo después tengo que virar hacia otro lado, lo puedo hacer y puedo volver a planificar. ¿Sí? Y girar mi estrategia hacia allá, pero el camino tiene que estar marcado desde el principio. ¿Sí? No van a ser sustitutos de innovación y creatividad, no hay sustitución entre innovación y creatividad y planificación, hay complementación, complementariedad. El cuarto dice que la planificación enfoca la atención de los gerentes de la competencia en la competencia de hoy y no en la supervivencia de mañana. Bueno, básicamente lo que quiere decir esto es que nosotros, cuando planificamos a un determinado tiempo, estamos muy enfocados en cumplir ese objetivo y en digamos, explotar nuestras oportunidades de hoy, ¿sí? Y no estamos viendo cómo vamos a sobrevivir o cómo vamos a desempeñarnos mañana después de que ese objetivo se cumpla. Bueno, no es real. En realidad yo tengo que siempre en la planificación, a ver, no es que no sea real, pasa, ¿sí? Puede pasar, pero como decía yo recién, en la planificación yo siempre tengo que estar tratando de adaptarme y a todos los cambios, a todos los ambientes, y siempre planificar pensando en que en el futuro esa planificación me tiene que ir marcando las futuras planificaciones y yo voy a tener que ir siguiendo un caminito en la vida de mi empresa que va a estar todo relacionado, ¿sí? Va a estar todo concatenado, los objetivos de corto con los de mediano con los de largo y los de largo plazo con próximos objetivos de corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Bien, por último, la planificación formal refuerza el éxito y eso puede conducir al fracaso. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces una planificación que fue exitosa en el pasado suele tomarse como la clave del éxito futuro. Y los ambientes son tan dinámicos y sobre todo hoy que muchas veces una planificación que fue exitosa en el pasado puede ser un fracaso en el futuro. Entonces a veces muchos empresarios suelen aferrarse a esas planificaciones que fueron exitosas en su momento y por no soltarlas a tiempo, por no volver a planificar, terminan fracasando. Pero por eso es tan importante el tema de la innovación, de la flexibilidad, de la adaptación, ¿sí? Hoy por hoy los ambientes son tan dinámicos que hay empresas que empiezan y en 10 años son empresas totalmente distintas, ¿sí? Porque se fueron aprovechando distintas oportunidades de mercado y se transformaron. Bien, los pasos de una correcta planificación. Son 8 pasos. El primer paso es la detección de las oportunidades. Esto es un paso inicial a la planificación, digamos. No inicial, perdón, anterior se podría decir a la planificación. Yo antes de planear mis objetivos tengo que identificar cuáles son las oportunidades que se me están presentando. Y en relación a esas oportunidades que yo estoy viendo y por las que voy a ir y por las que me voy a insertar en un determinado mercado, recién después voy a establecer mis objetivos en el segundo punto. Pero lo primero que tengo que ver yo es una oportunidad de negocio en el cual me voy a embarcar, ¿sí? Después voy a establecer esos objetivos, ¿sí? De mediano, corto y largo plazo, corto, mediano y largo plazo en ese orden.
En realidad voy a empezar por los de largo plazo, voy a empezar por misión, visión, objetivos estratégicos, objetivos tácticos, objetivos operativos, y de esa manera voy a hacer todo a planificar todo ese camino que yo voy a seguir hacia adelante, ¿sí? El desarrollo de premisas viene después, que tiene que ver con cómo voy a hacer, a ver, cuáles son, perdón que me cuesta un poco por ahí explicarle esta parte, es cuáles van a ser esas realidades que yo voy a estar persiguiendo, esas premisas básicamente, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que una de mis premisas, por ejemplo, una de las premisas, a ver, las premisas son suposiciones que yo hago de condiciones que pueden darse en el futuro que afecten mis planes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una premisa básica que tenemos que hacer en nuestro país es inestabilidad económica. Va a haber inestabilidad económica. El dólar va a subir, ¿sí? Entonces, yo ya sé que juego con ese factor. En este país sabemos que el dólar sube todos los días. Entonces, yo puedo poner como premisa decir, bueno, a ver, yo estimo que el dólar a fin de año va a estar a fin del 2021 va a estar en 300 pesos. Entonces yo con esa premisa planifico todos los planes de acción que yo voy a llevar hacia adelante, teniendo en cuenta que a fin de 2021 el dólar va a estar a 300 pesos, ¿sí? Bien, se pueden establecer muchísimas premisas de estabilidad política, hasta incluso por ejemplo, el año pasado, a principio de año, podíamos establecer como premisa cuál iba a ser el gobierno, qué iba a pasar dentro de todo. A ver, no tenemos la bola de cristal, ¿no? Pero podemos ir viendo una tendencia y decir, bueno, mira, la verdad que es muy probable que por lo menos el gobierno que está no esté más, no sé quién ganará, pero que eso afecte de alguna manera en el acceso al crédito. Tengo que ir estableciendo estas premisas que de alguna manera son condiciones que van a afectar mi planificación, ¿sí? Luego, determinación de cursos alternativos de acción, un poco lo que veníamos hablando, tener un plan B, ¿sí? Tener un plan B. A ver, si yo digo, bueno, mi premisa es que el dólar va a estar a 300 pesos, yo planifico hacia ese lado, pero ¿qué pasa si en realidad en vez de estar a 300 pesos está a 400? Si hay una mega evaluación, no me sale la palabra ahora, pero una evaluación muy fuerte y me lleva, bueno, tengo que tener, ¿qué voy a hacer en ese caso? Si yo voy a planificar con un dólar a 300, pero ¿qué pasa si se va a 400? Bueno, voy a planificar para este lado, voy a ver cómo cuál va a ser mi curso alternativo en ese caso. Evaluación de los cursos alternativos de acción es un poco evaluarlos en cuanto a cuantificarlos, ¿sí? Decir, bueno, a ver, ¿qué va a pasar si el dólar está a 400 pesos? ¿Sí? ¿Cómo voy a reaccionar yo? ¿Cómo van a reaccionar los mercados? ¿Cómo evaluarlos? Digamos, ponerlos a prueba de alguna manera para que cuando yo, en caso de que sea necesario aplicarlo, ya tenga un criterio de acción determinado, ¿sí? Seleccionar el curso de acción, un poco lo que estamos diciendo, es decir, bueno, con lo que yo planifico, no con mis planes alternativos, ¿no? Pero de lo que yo planifico, ¿cómo voy a hacer para llegar hasta ahí? ¿Por dónde voy a ir? ¿Sí? A ver, yo quiero, como decíamos, quiero vender 1.200.000 dólares este año, en el 2021. Ok, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi curso de acción? Bueno, voy a la mitad de la venta. Yo he visto que ha aumentado mucho mi venta a través del marketing digital. Entonces voy a fortalecer mi página web, voy a fortalecer mis redes sociales y voy a mantener de alguna manera mis ventas en local, que seguramente van a disminuir, pero se van a ver fortalecidas por otro lado. Voy a establecer un buen delivery, me voy a asociar con las empresas de delivery como Pedidos Ya. Bueno, voy a seleccionar un curso de acción, ¿sí? Formulación de planes de apoyo tiene que ver con, no son planes alternativos, sino que dentro del mismo plan general yo voy a tener planes más pequeños que me van a ir apoyando. Voy a decir, bueno, por ejemplo, voy a invertir en tal cosa para lograr esto,
voy a capacitar a mi gente, voy a desarrollar el área de recursos humanos que no la tengo desarrollada, si son planes de soporte a los planes más generales, ¿sí? Y por último, la expresión numérica de los planes a través del presupuesto. Esto parece una cosa difícil, parece una cosa engorrosa, pero es fundamental cuantificar, porque es lo que me va a mí a determinar la posibilidad o no de lograrlo, qué tan lejos o qué tan cerca estoy, si voy a necesitar financiarme o no, o con mi capital lo voy a poder lograr. Eso también va a determinar cursos de acción, va a determinar estos planes, como decíamos recién, a futuro, la duración de los planes que voy a hacer. Bueno, la expresión numérica de los planes a través del presupuesto es fundamental. Repito, parece difícil, parece engorrosa, pero hay que hacerlo, y aunque nosotros no estemos capacitados para hacerlo, tenemos que buscar a alguien que nos ayude. Bien, administración estratégica. ¿Qué es la administración estratégica? Un poquito de las definiciones de estrategia, ¿sí? Hay 3 definiciones acá de Peter Drucker, Chandler y de Andrews. Las voy a leer rapidito y voy a hablar un poquito sobre qué es la estrategia, ¿sí? Para Peter Drucker, la estrategia de la organización es la respuesta a 2 preguntas: ¿qué es nuestro negocio y qué debería hacer? Un poquito lo que hablábamos al principio de dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿sí? O sea, para yo armar una estrategia, según Drucker, tengo que definir dónde estoy parado y dónde quiero estar parado. Entonces la estrategia va a ser lo que me lleve de donde estoy hacia donde quiero estar. Alfred Chandler decía que la estrategia era la determinación de metas y objetivos básicos de largo plazo de la empresa, la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para lograr dichas metas. Bueno, un poquito es como mezclar lo que es la planificación con la organización, ¿sí? Ahí ya está hablando de recursos, asignar recursos necesarios para lograrlo, ¿sí? Entonces un poco la estrategia es armar este camino, un poquito como decía yo recién, con objetivos a largo plazo y objetivos complementarios que nos van a permitir ir llegando a ese largo plazo. Y Kenneth Andrews, la estrategia es el patrón de los objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para conseguir dichas metas, establecidas de tal manera que definan en qué clase de negocio la empresa está o quiere estar y qué clase de empresa es o quiere ser. Es un modo de expresar un concepto persistente de la empresa en un mundo en evolución, con el fin de excluir algunas nuevas actividades posibles y sugerir la entrada de otras. Bueno, wow, larguísimo. Pero fíjense que lo que me interesa de esta definición es que toma una definición básica de estratégica que son todos los planes de la empresa. Habla de metas, propósitos, objetivos, políticas, ¿sí? Podríamos agregar presupuestos. Un poquito la estrategia es el gran plan de la empresa, ¿sí? Es todos los planes juntos, concatenados, encadenados hacia un fin último, que es esa misión y esa visión, que van a ir mostrándome cómo voy a lograrlos, y en el camino me van a ir también, no en el camino, digamos, en esta planificación también me van a decir en dónde los voy a lograr, ¿sí? Vieron que ahí dice también un modo de expresar, que defina en qué clase de negocio la empresa está o quiere estar, y qué clase de empresa es o quiere ser. Entonces también define dónde va a estar insertada la empresa, cómo va a ser para insertarse en ese mercado, bueno, no quiero repetir la palabra estrategia, pero digamos, de qué manera se va a hacer para captar determinados clientes. Todo eso es parte de la estrategia, ¿sí? Todos los planes, el gran plan que engloba todos los planes de la empresa. Bueno, la matriz de Ansoff, ya para ir terminando, no la quiero hacer muy larga tampoco, pero para ir terminando voy a hablar un poquito de la matriz de Ansoff, que es una herramienta muy básica y fundamental para determinar estrategias, que abarca, digamos que abarca cuatro componentes, por decirlo de alguna manera. El ámbito producto-mercado, que tiene que ver con los productos o mercados que la empresa va a trabajar, ¿sí? Necesito saber qué productos voy a vender y en qué mercado los voy a insertar, ¿sí? Eso es fundamental para la estrategia. Un vector de crecimiento, que quiere decir cuáles son los cambios que yo voy a generar en ese mercado, en ese producto mercado, en ese ámbito producto mercado que yo desarrollo. Es decir, yo hoy vendo un determinado producto en un mercado, ¿sí? Por ejemplo, yo vendo zapatillas
para niños, ¿sí? Ok, yo tengo el producto, calzado, digamos, no zapatillas, zapatos, zapatillas, Crocs, OJ, alpargatas para niños, ¿sí? Calzado para niños. El mercado es el mercado infantil, ok. El vector de crecimiento es cómo me voy a ir expandiendo, ¿sí? Cómo voy a, ya vamos a ver cuáles son las estrategias, ¿sí? Pero cómo voy a ir yo creciendo hacia en mi mismo mercado, si me voy a expandir a nuevos mercados, si voy a buscar nuevos públicos, si voy a salir de mi producto, lo voy a expandir, si voy a decir voy a vender solamente zapatillas o voy a empezar a vender ropa. Ya lo vamos a ir viendo con este ejemplo en la próxima filmina. Ventajas competitivas, que son las principales características que la firma tiene en cada posición, producto o mercado que hacen fuerte su poder competitivo. La ventaja competitiva es de alguna manera una característica que yo tengo que me hace diferente de mi competencia, de todos mis competidores, y que es difícil de imitar, ¿sí? Entonces, para que sea una ventaja realmente competitiva, tiene que ser difícil de imitar. Por ejemplo, no sé, tener una representación exclusiva de un producto, ¿sí? Si es exclusividad, si yo tengo en esta zona, en este territorio geográfico en el que yo me muevo, tengo la exclusividad de una determinada marca, eso es muy difícil de imitar. Porque obviamente siempre y cuando la marca sea una buena marca, ¿sí? O una marca de buena calidad, que tenga una trayectoria, que tenga un nombre, bueno, me da una ventaja competitiva porque yo voy a tener un público que me elige por la marca, y eso no lo va a poder lograr otra fácilmente, por lo menos no lo van a poder lograr mis competencias. O generar algún servicio en particular que yo que sea difícil de imitar por una determinada circunstancia, por una ubicación. No se me ocurre ahora un ejemplo claro, pero quiero decir que una ventaja competitiva tiene que ser algo persistente que no sea fácil de imitar. Y por último, la sinergia, dice una medida del efecto conjunto. Este es el fenómeno por el cual un producto de 2 más 2, el producto de 2 más 2 es 5 y no 4. Básicamente la sinergia es este esfuerzo conjunto que se logra de nuestros empleados, de nuestra organización como un todo, que hace que el resultado final sea mayor que los resultados obtenidos individualmente. Es parte del trabajo en equipo, ¿sí? La sinergia surge del trabajo en equipo, cuando nosotros logramos equipos de alto rendimiento y sobre todo equipos de alto impacto. Esto es un trabajo que está muy ligado al liderazgo, pero es muy importante de alguna manera tenerlo incluido dentro de nuestra estrategia, ¿sí? Para yo poder de alguna manera coordinar todos los esfuerzos de la gente que trabaja conmigo hacia un único objetivo de una manera sinérgica, como dice ahí, donde los resultados del equipo sean mucho mayores que si yo tuviera toda esa gente trabajando sin ninguna conexión, cada uno por su lado y con objetivos diferentes. De esta manera, y ya para cerrar, aparecen las 4 estrategias distintas que tienen que ver con lo que decíamos el vector de crecimiento, ¿sí? Según la matriz de Ansoff. Tenemos 4 estrategias distintas según sean productos y mercados nuevos o actuales, ¿sí? En esta matriz de doble entrada nosotros podemos ver que en el eje horizontal, por decirlo de alguna manera, en matemáticas hablaríamos del eje de abscisas, el eje de las X, tenemos productos actuales o productos nuevos. Y en el eje de las Y o en el eje de ordenadas, ¿sí? Que es el eje vertical, tenemos mercados actuales o mercados nuevos. Partimos desde una situación con productos actuales y mercados actuales, como decíamos recién, vender calzado de niños. El producto es calzado, el mercado es el mercado de los niños, ¿sí? Mi estrategia de crecimiento en ese caso debería ser una penetración de mercado. ¿Y qué significa una penetración de mercado? Que yo voy a vender más de lo que yo ya vendo, ¿sí? Yo voy a penetrar el mercado vendiendo más calzado para niños, ¿sí? ¿De qué manera lo voy a hacer? Bueno, aumentando la publicidad, aumentando mi presencia en las redes. Hoy eso es muy importante, el marketing digital, a lo mejor incluyendo nuevas marcas de calzado para niños. El producto sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces eso significa penetrar el mercado, es lograr más ventas donde yo ya estoy. Puedo realizar una expansión, ¿sí? Que tenga que ver con expansión hablando de expansión del producto, ¿sí? Me puedo ir con el mercado actual, introducir productos nuevos y un poquito lo que decía recién, decir, bueno,
no voy a vender solo calzado, voy a empezar a vender además ropa para niños, ¿sí? Entonces yo expando mi producto ya no es una zapatería, tradicionalmente hablando, ¿sí? Una zapatería para niños. Yo ya tengo una casa de ropa para niños, ya expandí mi producto. El mercado es el mismo, sigo con niños, pero abro mi abanico. De otra manera puedo hacer con el mismo producto expandir el mercado y decir, bueno, yo lo que voy a hacer es, no voy a vender solamente calzado para niños, voy a vender calzado para adultos también. Entonces ya me metí en otro mercado, me metí en el mercado de los adultos, ¿sí? Entonces digo, bueno, aprovecho que los niños siempre vienen a comprar con adultos y adhiero y me introduzco en ese nuevo mercado. O puede ser un mercado también no relacionado. Siempre lo mejor es que sea relacionado, porque la idea es que se genere una sinergia entre los productos que te voy a vender. Pero puedo decir, bueno, en vez de vender calzado para adultos, voy a vender, no sé, voy a salir de lo que es la ropa y voy a empezar a vender artículos para bebés, ¿sí? Mamaderas, no sé, peluches, coches. Entonces ya me meto en otro mercado, el mercado no solamente de los niños, sino y de la ropa, ¿sí? Sino que me empiezo a meter en un mercado ya de artículos y de niños más específicos, de niños más chiquitos, bebés, ¿sí? Digo, puedo ir abriendo mercados, abriendo el público, ¿sí? No necesariamente con el mismo producto, no con zapatos, sino que puedo con otros productos abrir también hacia otros públicos. Pero siempre tratando de que estén relacionados, porque no me voy a poner a vender sándwiches en una zapatería, ¿sí? A eso me refiero. Y por último, la diversificación, que tiene que ver con nuevos mercados y nuevos productos, ¿sí? Decir, bueno, a ver, no solamente introduzco un producto diferente, sino que apunto a las dos cosas. La idea es que esto sea ordenado, ¿sí? ¿Ordenado en qué sentido? Que no puedo pasar de la... A ver, sí puedo pasar de la penetración de mercado a la diversificación, pero siempre es importante poder ir haciendo primero una expansión de producto o una expansión de mercado y después diversificar. Entonces yo digo, por ejemplo, tenía una zapatería para niños y ahora voy a diversificar. No solo voy a vender zapatillas para niños, voy a vender ropa para niños y para adultos, y además le voy a meter qué sé yo, artículos deportivos, ¿sí? Para niños y adultos. Entonces yo ya empiezo a diversificar y a lo mejor por ejemplo, para no mezclar, yo puedo decir, bueno, con el mismo nombre yo voy a tener una casa de artículos para niños, pero a la vez voy a abrir una casa de artículos para adultos con el mismo nombre. Entonces empiezo a diversificar y no mezclo los públicos, ¿sí? Bueno, un poco esto, diversificar es productos nuevos en mercados nuevos. La idea, como decía yo recién, es más fácil empezar a hacer desde una penetración de mercado, ¿sí? Pasar a una expansión del producto o una expansión del mercado y de ahí pasar a la diversificación. Puedo pasar directamente, pero siempre se corren más riesgos. Bueno, espero que haya quedado claro. Esta era la última filmina de hoy. Como les dije, había un punto más que se los voy a repetir, que era el modelo estratégico de éxito, que un poquito compara esto que yo les decía recién con un tema de un viaje y de alguna manera pone en juego esto de que cuando yo voy a emprender un viaje tengo que saber si la gente que está conmigo está dispuesta a seguir ese viaje, ¿sí? O sea, mis colaboradores, mis empleados están dispuestos a ir por los objetivos que yo tengo como empresario, como emprendedor o lo que sea, y ser muy claro en la comunicación siempre de los objetivos, porque es necesario que la gente que está conmigo me acompañe en la misma dirección, porque si hay alguien que quiere ir en otra dirección, le va a tener dos opciones, o detener el carro, que va a ser muy difícil, o bajarse a mitad de camino con todos los inconvenientes que eso genera. Entonces, un poquito lo que plantea esto, léanlo, que es muy interesante, está mejor contado de lo que yo se los puedo contar, digamos, está mejor planteado de lo que yo mejor se los puedo plantear. Y bueno, quedo a disposición de ustedes para cualquier duda o consulta que quieran hacer. Hoy, todos los jueves voy a dejar abierto un espacio para consultas. Y bueno, cada 15 días vamos a hacer un Zoom para que hagamos consultas
en línea en tiempo real. Les agradezco por su tiempo, espero que les haya servido la explicación y quedo a su total disposición. Saludos.